Capítulo 2. Neuland. La parte más extraña de nuestra historia es cómo Alemania pasó de ser el país más innovador del mundo a uno de sus rezagados tecnológicos. Todo comenzó con la imprenta de Johannes Gutenberg, probablemente la innovación tecnológica más importante de todos los tiempos, seguida del automóvil. La Segunda Guerra Mundial, sin duda, marcó una ruptura decisiva en la capacidad científica y técnica de Alemania. Muchos de los mejores científicos, como Einstein, abandonaron el país. Aquellos que se quedaron fueron reclutados para trabajar en la maquinaria bélica nazi. Algunos, como el matemático Felix Hausdorff, se suicidaron. La habilidad que permaneció en gran medida intacta después de la Segunda Guerra Mundial fue la ingeniería. La ingeniería se basa en la ciencia, y la ingeniería alemana se basó en las ciencias que los alemanes aún conocían, la mecánica clásica y la química. Estados Unidos entró en una nueva era tecnológica con las consecuencias civiles de la bomba nuclear, la invención del transistor en 1947, el circuito integrado en 1959 y la primera calculadora de escritorio en 1967. El resto de esa historia es ya demasiado conocido. Hoy, Estados Unidos y cada vez más China domina el mundo digital. Y sin embargo, Alemania fue exitosa durante los años del milagro económico en las décadas de 1950 y 1960, y luego nuevamente durante el periodo de 2005 hasta aproximadamente 2017. Entonces, ¿cómo se pueden reconciliar estas dos historias? La pérdida de la ventaja científica de Alemania y su éxito económico periódico. Angela Merkel tiene un doctorado en física, pero no en la parte de la física relevante para el mundo digital. Alemania es quizá el país occidental con mayor alienación respecto a todo lo digital. No se trata solo de la mala recepción de teléfonos móviles. Esta alienación penetra en todas las áreas de la sociedad. Los alemanes en general no son tecnófobos. Alemania tiene su cuota de empresas digitales, pero no es donde está el dinero, al menos no en Alemania. Un invitado frecuente en los programas de debate alemanes es Manfred Spitzer, un profesor de neurociencia y psiquiatría. Ha escrito libros en los que argumenta que las escuelas no deberían usar contenido digital en absoluto. Uno de los títulos de sus libros es Demencia digital. Otro se traduce como ciberenfermo. Su afirmación es que la digitalización está dañando la salud de los jóvenes y en algunos casos resulta mortal. Ha llegado a comparar el uso de contenido digital con el consumo de drogas y alcohol. Cuando le preguntaron si los niños deberían aprender a comprender los medios modernos, respondió, ¿comprender los medios? Tampoco estamos enseñando a nuestros hijos a comprender el alcohol. Hay personas en Estados Unidos y en el Reino Unido que tienen puntos de vista similares, pero no puedo pensar en nadie que haya recibido la misma cantidad de tiempo en pantalla que Spitzer en Alemania. Sus libros han vendido cientos de miles de copias. La falta de matices es notable. Esto no se trata de si los niños deberían usar teléfonos móviles. Hay un argumento legítimo para restringir el acceso a ciertos tipos de dispositivos y contenido digital. Más bien, Spitzer aboga por un rechazo cultural amplio de todo lo digital. Es la versión alemana del proyecto Miedo. Esto cierra a las personas las posibilidades que pueden derivarse de la digitalización. Spitzer no está solo. La Asociación de Maestros de Alemania también advirtió contra lo que llamó digitalización forzada. Joseph Kraus, su presidente en 2015, afirmó que no existía evidencia alguna de que los niños con un ordenador en la escuela tuvieran un mejor rendimiento que aquellos sin él. Dijo que los dispositivos digitales privarían a los niños de concentración y perseverancia. Aunque no es tan categórico como Spitzer, rechazó la idea de que la revolución digital debería tener algún impacto en la educación. Mientras tanto, las escuelas en otros países encontraron formas de utilizar las tecnologías digitales a su favor. Cuando la pandemia golpeó en 2020, la mayoría de los niños alemanes no habían aprendido sobre educación digital, y la mayoría de las escuelas alemanas no habían implementado una infraestructura digital para el aprendizaje remoto. El siguiente comentario de Krauss es sintomático del debate digital en Alemania. Si no sabes moverte por una biblioteca, si no sabes manejarte con una enciclopedia, si no sabes distinguir lo importante de lo irrelevante, no sabrás cómo moverte por Internet. Esta declaración es un signo de algo más que analfabetismo digital. Existen formas de manejarse en Internet que no tienen equivalente en el mundo físico. Los niños aún necesitan aprender a distinguir lo importante de lo irrelevante, pero el conocimiento de un producto legado del mundo de Gutenberg no es ni necesario ni suficiente para triunfar en el mundo moderno. De hecho, Wikipedia es una enciclopedia muy superior a las versiones impresas desactualizadas que acumulan polvo en las estanterías. Dado que la mayoría de las familias no pueden permitirse una enciclopedia británica o una Brockhaus enciclopedia alemana, la tecnofobia va de la mano con el elitismo. Hoy en día, las personas tienen acceso a información que nunca antes estuvo disponible para ellas. Die Zeit informó que el dinero destinado a la digitalización de las escuelas no se había gastado. En 2019, el gobierno alemán y los gobiernos de los estados federales decidieron invertir 5.500 millones de euros en computadoras para las escuelas. Sin embargo,
Para recibir el dinero, las escuelas debían pasar por un procedimiento complicado que terminó frustrando el proyecto. El principal problema era que las escuelas no tenían conexiones a Internet, y la mayor parte del dinero se gastó en conectarlas. Esto ocurría en 2019 y 2020. La pequeña ciudad-estado de Bremen, a menudo ridiculizada en Alemania como rezagada en educación, fue la única en equipar a todos los alumnos y maestros con tabletas. Bremen fue el único estado que estaba listo cuando comenzó el confinamiento. A nivel global, Alemania está rezagada en digitalización en general y en las escuelas en particular. Se encuentra en el tercio inferior de la tabla de clasificación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. En 2020, solo el 33% de los estudiantes alemanes tenía acceso a una plataforma de aprendizaje digital, mientras que el promedio de la OCDE era del 54%. Pero estas cifras no cuentan toda la historia, ya que el acceso a dispositivos digitales no significa que se utilicen de manera eficiente o incluso que se utilicen en absoluto. Un ejemplo son las pizarras inteligentes que se utilizan en las escuelas alemanas. Muchos maestros las usan únicamente como pizarras digitales. El investigador de medios Ralph Bierman registró las actitudes de los maestros alemanes hacia la digitalización y descubrió que los maestros como profesión están entre los primeros en advertir sobre las consecuencias negativas de la digitalización. No me sorprendería que muchos de ellos hayan leído a Spitzer. No niego que las tecnologías digitales puedan tener consecuencias negativas para los niños, pero en Alemania el discurso público se centra únicamente en los peligros de la digitalización y no en absoluto en las oportunidades. Como veremos en este capítulo, esto sigue un patrón. La tendencia antitecnología también es evidente en las universidades alemanas. Hace 30 años, Alemania tenía significativamente más estudiantes cursando ciencias, ingeniería o matemáticas, las llamadas materias STEM, que el Reino Unido. Hoy en día, la proporción de estudiantes de STEM en el Reino Unido ha superado a la de Alemania. Para un país que depende tanto de la industria como Alemania, esta es una tendencia alarmante. Las escuelas alemanas solían estar entre las de mejor desempeño en Europa en los estudios PISA, Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, especialmente en matemáticas y ciencias. En el último estudio, Alemania ocupa un pobre 25º lugar por detrás de 13 países de la Unión Europea, así como del Reino Unido. A medida que Alemania converge hacia el promedio de la OCDE y la WELWE, lucha por mantener un mercado laboral que depende en gran medida de estudiantes bien capacitados en esas áreas específicas. Los graduados en ciencias sociales no terminan en empleos de ingeniería. Alemania todavía era amigable con la tecnología en la década de 1970. Como vimos, había planes para conectar cada hogar con cable de fibra óptica para el año 2015. El gobierno no previó Internet, por supuesto, pero estaba claro que el mundo estaba a punto de entrar en la era de la información y que los datos necesitarían ser transportados a alta velocidad. Si este plan se hubiera realizado, Alemania habría tenido la infraestructura digital más moderna de todas las naciones avanzadas, en lugar de una de las peores. La gran intrusión llegó con Helmut Kohl, quien fue elegido canciller en 1982. Kohl favoreció la tecnología competidora de una infraestructura de televisión por cable analógica para sus sueños de HDTV, que Alemania luego construyó en las décadas de 1980 y 1990. Incluso en la década de 1990, en los primeros días de Internet, el gobierno alemán siguió apostando por cables de cobre y coaxiales, que son mucho más lentos que la fibra óptica para transportar grandes datos a largas distancias. En 2021, 7 de cada 10 hogares alemanes seguían conectados a cables de cobre, lo que ofrece velocidades de conexión a Internet irritantemente lentas. En 2009, Merkel prometió conexiones de Internet de alta velocidad para millones de personas. Dijo que una conexión a Internet era tan importante como la electricidad o el agua. Su promesa concreta fue conexiones de alta velocidad para el 75% de los hogares en 2014. Para 2020, solo el 51% de los hogares podía alcanzar velocidades de Internet de 50 megabytes por segundo, que Merkel definió como alta velocidad. Esto ya no es el estándar cuando 500 megabytes por segundo y 1000 disponibles para los consumidores. Alemania sigue rezagada. Los datos más recientes sugieren que las conexiones de fibra óptica solo representan el 10% de todas las conexiones a Internet. El promedio de la OCDE es del 35.5%. Francia tiene el 51.4% y España un asombroso 81.2%. Después de las elecciones de 2021, los tres nuevos socios de la coalición acordaron invertir en infraestructura digital. Volker Wissing, el ministro a cargo de los planes, fijó un objetivo del 50% de cobertura de fibra óptica. Pero la coalición priorizó otras áreas políticas. Se destinó dinero al aumento del gasto en defensa, la transición a la energía verde y la introducción de un ingreso básico para los ciudadanos. El retorno a las reglas fiscales significó que no quedó mucho para invertir en digitalización. Se esperan más recortes en 2025 para cumplir con los objetivos fiscales.
El mayor ahorro de todos se prevé en infraestructura digital. Pero si hay algo en Alemania peor que la cobertura de fibra óptica, son las redes de telefonía móvil. Peter Altmaier, el exministro de Economía, llegó a pedir a su oficina que no le transfirieran llamadas a su coche porque le avergonzaban las persistentes lagunas en la cobertura móvil. Cuando mi familia y yo visitamos Alemania, alguien suele terminar quejándose de que su teléfono está roto, cuando en realidad el problema es la ausencia de señal móvil. Cuando Alemania subastó licencias de telefonía móvil, comenzando a principios de la década de 2000, la prioridad no era lograr una cobertura completa, sino maximizar los ingresos. Los políticos alemanes a menudo defendieron esta decisión argumentando que no había necesidad de conectar cada ganero remoto. Este comentario, repetido ad nauseam en los debates, revela una falta de comprensión sobre la naturaleza de la infraestructura digital en el siglo XXI. Cuando no se puede llevar un cable de fibra óptica a un granero remoto, es absolutamente necesario conectarlo de forma inalámbrica. Una red de telefonía móvil que solo funciona en las ciudades es inútil en una economía descentralizada. La falta de inversión, tanto en el sector público como en el privado, suele ir de la mano. Como hemos visto, Siemens apostó por la electrónica de la era analógica en un momento en el que la revolución digital ya estaba en marcha en Estados Unidos. Por su parte, Deutsche Telekom, la principal empresa de telecomunicaciones del país, redujo sus inversiones en infraestructura de red en un 2% anual desde 2004 hasta 2014. Esta falta de inversión industrial tiene grandes consecuencias. En 2014, una historia publicada en Manager Magazine relató que una startup con 16 empleados intentó alquilar una oficina en Berlín, pero enfrentó un retraso de 6 semanas debido a la falta de Internet. Todos los proveedores de telefonía móvil solo podían ofrecer conexiones lentas y soluciones temporales. Hay muchas historias similares en toda Alemania. Esto es el resultado de un crónico déficit de inversión. Una infraestructura digital deficiente ha tenido todo tipo de efectos en cadena. Una de las razones por las que la industria alemana no pudo desarrollar una ventaja competitiva en autos eléctricos fue su incapacidad para probar sus aplicaciones de conectividad, como la navegación en 3D en las calles alemanas debido a la falta de señal móvil. Incluso algunas empresas industriales no pueden conectarse a un cable de fibra óptica si están demasiado alejadas de la infraestructura existente. Conozco empresas e incluso hogares que se agruparon para financiar sus propias conexiones privadas de fibra óptica. Mi historia favorita sobre el Internet lento en Alemania proviene del profundo Sauerland, una región de colinas y bosques densos al sureste de Dortmund. Un fotógrafo necesitaba enviar una gran colección de fotos a una imprenta que estaba a 10 kilómetros de distancia. El volumen total de datos era de 4.5 gigabytes, aproximadamente el tamaño de una película promedio. Organizó una carrera entre una carga de datos por Internet y su caballo. Grabó sus fotos en un DVD y le dio a su computadora una ventaja de 20 minutos, porque tenía que preparar el caballo. El caballo no solo ganó la carrera, sino que, después de regresar y alimentar al animal, el fotógrafo encontró que la transmisión por Internet aún se estaba subiendo. Entonces, ¿por qué Alemania está tan rezagada? Además del analfabetismo digital, otro gran problema es la coordinación entre el gobierno federal y los Länder, los 16 estados. El sistema de federalismo alemán, lamentablemente, no produce divisiones claras de competencias. En su lugar, hay muchas áreas superpuestas donde ambas partes están involucradas. Esto se hizo terriblemente evidente tanto durante la pandemia como durante las inundaciones de 2022 en el Valle de Ahr, en el oeste de Alemania. Estas competencias superpuestas también están obstaculizando el despliegue de la infraestructura digital. La digitalización ha estado durante mucho tiempo en la lista de objetivos gubernamentales importantes, pero en ningún momento ha sido una prioridad. Los gobiernos sucesivos hicieron grandes promesas que quedaron sin cumplir. En 2018, el gobierno federal prometió que Alemania se convertiría en líder mundial en inteligencia artificial. No solo no ha sucedido, sino que ni siquiera están intentando hacerlo realidad. El sector privado, especialmente el de pequeñas y medianas empresas, también está subdigitalizado. El gran desafío para la manufactura es el desarrollo de la comunicación móvil. Mientras Alemania y el resto de la Unión Europea luchan por implementar su infraestructura de comunicación móvil 5G, China ya está planeando la transición al 6G, comenzando en 2025, con el objetivo de un despliegue comercial para 2030. El uso del 6G tendrá un efecto directo en la industria porque permitirá nuevos métodos de producción como la manufactura inteligente, un enfoque impulsado por la tecnología que utiliza maquinaria conectada a Internet para monitorear la producción. Este desarrollo previsible claramente no se reflejará en Alemania ni en ningún otro lugar de Europa. Esto plantea la pregunta: ¿en qué momento la tecnofobia impactará en el desempeño macroeconómico? Tal vez ya sea un factor en el desempeño económico persistentemente decepcionante de la Unión Europea. ¿Cuánto tiempo puede una economía moderna continuar funcionando con una infraestructura digital tan deteriorada?
¿Seguirán siendo rentables las estrategias de nicho en tecnologías no digitales? Las personas seguirán necesitando herramientas de precisión, pero incluso en áreas donde eso es cierto, como la robótica, el valor agregado proviene de las tecnologías digitales, en particular de la inteligencia artificial. Económicamente, esto significa que el nicho se está volviendo aún más reducido. Los países pequeños a menudo tienen industrias que dominan todo. Los países grandes son más diversificados. Estados Unidos tiene un sector de alta tecnología muy fuerte, pero constituye menos del 10% de toda su economía. Es difícil calcular la participación de la industria automotriz en el PIB alemán. Sabemos que los automóviles y sus componentes representan alrededor del 16% de las exportaciones, habiendo alcanzado un pico del 19% en 2016. Mi medida favorita es el valor agregado, porque separa las complejas cadenas de suministro y aísla las partes de la actividad manufacturera realizadas en el país. Según la Oficina Federal de Estadísticas de Alemania, la industria automotriz alemana por sí sola constituye casi el 20% del valor agregado de todo el sector industrial, lo cual es enorme para una sola industria. Aquí viene a la mente una cita memorable de Charles Wilson, secretario de Defensa del presidente Eisenhower. Lo que es bueno para General Motors es bueno para Estados Unidos. Eso fue en los años 50. Nadie en Estados Unidos diría eso ahora, ni siquiera sobre Google o Apple, pero en Alemania todavía se dice lo equivalente. La versión alemana tiene muchos nombres: Volkswagen, que también posee Audi y Porsche, Mercedes y BMW. Fabricantes internacionales también tienen plantas en Alemania, como Ford, Opel e incluso Tesla actualmente. De las 40 empresas que ahora componen el índice bursátil alemán DAX, 7 pertenecen a la industria automotriz. El sector emplea directamente a 786,000 personas. Su futuro no parece muy prometedor. Muchos perderán sus empleos, especialmente en las industrias proveedoras. El problema es la falta de habilidades adecuadas. Un automóvil con motor de combustión es un producto de ingeniería mecánica. Un vehículo eléctrico, en esencia, es un dispositivo digital. Su motor solo tiene una fracción de las piezas de un motor de combustión, y esas piezas son diferentes. La historia de cómo la industria automotriz alemana se quedó atrás se remonta a la primera década del siglo. En 2009, el gobierno alemán destinó una suma relativamente pequeña, 500 millones de euros, para el desarrollo de automóviles eléctricos de próxima generación. Pero esto no es principalmente un fallo gubernamental, ya que la industria automotriz tenía suficientes recursos para hacer las inversiones necesarias. Comenzaron a fabricar automóviles eléctricos, pero los trataron como un asunto secundario. En 2017, Kurt Siegel, presidente de la Asociación Federal de Movilidad Eléctrica, e-Mobility, dijo al periódico Augsburger Allgemeine: el problema no es el subsidio, sino los vendedores. Simplemente entre en un concesionario de BMW o Volkswagen y pida un automóvil eléctrico. La respuesta será: no se haga esto a usted mismo. Lo que tenemos aquí en su lugar es una oferta especial de un coche de combustión con grandes descuentos. Esto no es algo que yo solo diga, lo hemos probado. Lo que sucedió es que la industria automotriz alemana estaba dormida al volante cuando despegó la tendencia global hacia los autos eléctricos. Cuando se dieron cuenta de que estaban dormidos, lo retrasaron aún más. En lugar de invertir en la tecnología, Volkswagen engañó a los clientes y a los reguladores de emisiones instalando dispositivos de software manipulados en sus motores. El software detectaba si un automóvil estaba siendo sometido a una prueba de emisiones, momento en el cual el motor automáticamente reducía su potencia y, por lo tanto, emitía menos contaminantes. En lugar de resolver el problema de la excesiva dependencia de una tecnología sin futuro, optaron por profundizar aún más. Este comportamiento recorre nuestra historia como un hilo conductor. La ironía es que las empresas automotrices alemanas estaban idealmente posicionadas para aprovechar las nuevas tendencias. A finales de la década de 1990 se desarrolló un automóvil compacto de clase A de Daimler-Benz como un posible futuro coche eléctrico, debido a la amenaza de California de imponer una cuota de vehículos eléctricos. Cuando California retiró esta amenaza, Mercedes detuvo el desarrollo. El coche de clase A tenía componentes de seguridad que más tarde fueron utilizados por Tesla. Este es otro hilo conductor en nuestra historia. La debilidad tecnológica de Alemania fue impulsada por malas decisiones de gestión y por un excesivo sentido de poder de la propia industria. Las empresas automotrices alemanas no querían desarrollar coches eléctricos porque los consideraban ofensivos para su propia idea de lo que constituye un automóvil. Otro problema fue que la industria automotriz alemana adoptó una perspectiva cada vez más cortoplacista. En 2013, Martin Winterkorn, presidente de Volkswagen, declaró que Volkswagen construiría los coches que clientes querían, SUVs. Dijo que los coches eléctricos con una autonomía de 150 kilómetros no serían adecuados para viajes de larga distancia. Esa era, de hecho, una limitación, pero claramente era un problema que eventualmente se solucionaría con mejores baterías y una mejor infraestructura de estaciones de carga. La industria o no vio la dinámica o no quiso verla. Winterkorn concluyó entonces que la movilidad eléctrica tenía sus límites.
El gobierno alemán trágicamente siguió el ejemplo de la industria automotriz. Después de que estallara el escándalo del diésel en 2015, el secretario de Transporte, Alexander Dobrindt, dijo que no buscaría confrontar a las empresas automotrices, sino que quería cooperar con ellas. Christian Lindner, el ministro de Finanzas de Alemania y líder del Partido Democrático Libre, FDP, es un amigo cercano de Oliver Blume, jefe de Porsche y Volkswagen. En 2023, el FDP casi logró descarrilar el acuerdo de la Unión Europea sobre la eliminación gradual de los coches con motor de combustión para 2035, ya que Lindner insistió en una exención para Porsche. La idea era permitir que Porsche produjera coches impulsados por combustibles sintéticos. Blume se jactó más tarde de que Porsche ejerció una enorme influencia en el acuerdo de coalición. Dijo que durante las negociaciones en Bruselas, Lindner lo actualizaba casi cada hora. Cuando esta historia salió a la luz, Porsche primero negó que Blume hubiera dicho eso. Luego, al reconocer que sí lo dijo, afirmaron que la cita era una hipérbole irónica. Este es el arte de la negación a medias. Lo que esto nos dice es que Volkswagen y Porsche tienen al gobierno en sus manos. Y ese ha sido el caso continuamente desde que Gerhard Schröder asumió el cargo en 1998. Schröder era conocido en los medios como el Autokanzler. Traducido libremente significa canciller de y para la industria automotriz. Fue un ejecutivo de la industria automotriz, Peter Hartz, quien redactó el programa de reforma económica de Schröder en 2003. No estoy promoviendo una teoría conspirativa al decir que la industria automotriz dirige a Alemania. Hay muchos problemas con los constructos corporativistas. El mayor de ellos es que cuando la industria comienza a declinar, también lo hará el país. Todo este mundo corporativista vivió bajo la ilusión de control. Creían que estaban al mando y que permanecerían al mando para siempre. La realidad es que, mientras dormían al volante en Berlín, Wolfsburg, Stuttgart y Múnich, China estaba ocupada creando una industria completamente nueva desde cero. Los chinos lograron pasar de la nada a convertirse en el mayor exportador mundial de automóviles en solo unos años. ¿Cómo lo hicieron? Los subsidios gubernamentales jugaron un papel crucial. Esto no podría haber sido financiado por el sector privado, pero en lo que lo hizo posible fue el hecho de que el coche eléctrico no solo se basa en una tecnología diferente, sino que es un producto diferente. Los alemanes producían motores de conducción en los que integraban software. Lo hacían con grados variables de éxito. Los ordenadores de a bordo de los coches alemanes tienen menús profundos con muchos submenús. No pude cambiar la hora en mi coche alemán hasta que consulté el grueso manual del usuario, que me indicó buscar la función de hora en un submenú de tercer nivel en la sección iDrive. Los alemanes quedaron sorprendidos cuando un ejecutivo chino de la industria automotriz en el programa de televisión Auslandsjournal a principios de 2023 habló únicamente sobre inteligencia artificial, conducción autónoma y sistemas de entretenimiento, en lugar de las cualidades normalmente elogiadas por los fabricantes de automóviles alemanes, como la velocidad y la aceleración. Un Tesla es un iPad con ruedas. De hecho, es más fácil de operar que un iPad. No necesitas consultar un manual para nada, pero la aparente simplicidad de la interacción entre el humano y el automóvil es engañosa. No hay nada más complicado que crear esa simplicidad, y detrás de ella hay mucho ensayo y error, así como desarrollo de software. Lo que está ocurriendo aquí no es una evolución técnica. El coche eléctrico funciona de manera diferente y es fabricado por personas diferentes. ¿Recuerdas las máquinas de escribir? Sabemos cómo terminó esa historia. Las computadoras de escritorio y portátiles, junto con la disponibilidad de impresoras baratas y de alta calidad, acabaron con la industria de las máquinas de escribir en pocos años. Los teléfonos inteligentes, con su sofisticado software fotográfico impulsado por inteligencia artificial, destruyeron el mercado de cámaras de consumo, así como de dispositivos GPS, relojes, brújulas y muchos otros artículos que las personas solían cargar. Cuando ocurre algo así, no solo cambia el producto, también cambia el productor. Los fabricantes de automóviles alemanes son los campeones de las máquinas de escribir de nuestros tiempos. Como solían decir en la década de 1970, el mundo siempre necesitará máquinas de escribir. Hasta hace poco, muchos creían que el mundo siempre compraría automóviles alemanes. La industria automotriz sostiene una cadena de suministro interconectada con otras industrias interdependientes. Uno de los grandes proveedores de componentes es Continental, una empresa que, al igual que muchas otras, ha estado sufriendo por la caída en las ventas de automóviles con motor de combustión. Ha vendido el 50% de su negocio de ejes y ahora planea recortar miles de empleos de su plantilla. La empresa sigue vendiendo sistemas de frenado, reguladores de airbags y pantallas, pero está generando pérdidas. Alemania no recompensó a quienes buscaron el cambio. En 2022, Herbert Diess, el exdirector general de Volkswagen, fue despedido después de que el Consejo de Supervisión de la empresa rechazara sus ideas para la modernización. Diess quería recortar 30.000 empleos en la fabricación tradicional de automóviles y aumentar la productividad en la producción de vehículos eléctricos.
También admitió algo que generalmente se considera un tabú en la industria automotriz alemana, que Tesla está tecnológicamente muy por delante de los fabricantes alemanes en términos de integración electrónica. En Volkswagen y otras grandes empresas alemanas, los representantes sindicales ocupan el 50% de los asientos en el Consejo de Supervisión. Atacaron lo que llamaron las erupciones erráticas de Diess y presionaron para su salida. Handelsblatt calificó a Volkswagen como la empresa automotriz alemana más resistente al cambio. Sin duda es la más política y está organizada como una gran burocracia. Más tarde, en el mismo año en que Diess dejó su cargo como director general, Volkswagen siguió adelante con recortes de empleo porque la fabricación de coches eléctricos es comparativamente más simple y requiere menos personal. Sin embargo, los coches eléctricos de la empresa estaban fracasando en China, donde los fabricantes locales como BYD, MG y NIO dominan. Tesla sigue vendiendo sus coches en el segmento superior de vehículos eléctricos, donde es el productor líder. Los fabricantes chinos habían aumentado su cuota de mercado en Europa del 0% al 8% en 2023. La Comisión Europea calculó que esta cuota subiría al 15% para 2025 y por lo tanto anunció aranceles de protección de hasta el 38.1% para los coches eléctricos chinos importados a partir de julio de 2024. Este es el manual de cómo declinan las industrias. Después de haberse maniobrado a sí mismas hacia un rincón, comienzan a pedir subsidios y barreras comerciales. La consecuencia será que los consumidores de la Unión Europea pagarán precios más altos por el mismo producto en comparación con los compradores chinos. Las empresas europeas protegidas se quedarán aún más rezagadas en la carrera tecnológica y habrá menos dinero disponible para consumo en general. Los chinos tuvieron la ventaja de construir su industria desde cero, pero hicieron más que eso para crear una masa crítica y aprovechar las economías de escala. Invirtieron en toda la cadena de suministro, desde los elementos de tierras raras y los imanes, hasta el intento de acaparar el mercado global de litio, llegando hasta el propio automóvil. Esto es lo que los alemanes hicieron también con los automóviles de combustión. Ejecutaron una cadena muy eficiente que integraba proveedores de componentes, universidades y la red de institutos de investigación en ingeniería aplicada del país. Cuando los fabricantes de automóviles alemanes dirigieron su atención a los coches eléctricos, se encontraron con problemas que no esperaban. Lo más importante es que actualmente nadie quiere comprarlos, porque los coches eléctricos alemanes no ofrecen la misma experiencia de conducción que un Tesla, y porque el gobierno alemán no ha invertido en una red de estaciones de carga. Mis contactos en la industria automotriz me dicen que no creen que Alemania tenga suficientes estaciones de carga listas para la fecha límite de 2035 para la producción de automóviles de combustión. Las decepcionantes ventas llevaron a Volkswagen a reducir la producción de sus coches eléctricos no vendidos en su fábrica de Emden, al noreste de Alemania, mediante vacaciones prolongadas y la no renovación de contratos temporales. Ford también ha cambiado su producción en Alemania hacia los coches eléctricos, un cambio que también implicó pérdidas de empleo. Se espera que varios miles de puestos de trabajo en Ford desaparezcan en el centro técnico de la compañía en Colonia, que produce el icónico automóvil pequeño Fiesta, que pronto dejará de fabricarse. Según informó Automotive News, Ford emplea actualmente a 650 personas en el desarrollo de productos en Europa. Sus vehículos eléctricos de próxima generación, previstos para después de 2030, utilizarán una nueva arquitectura definida por software desarrollada en Estados Unidos, lo que significa menos trabajo para sus ingenieros en Alemania. Ford también está considerando la venta de una de sus fábricas en la región de Sarre, en el suroeste de Alemania. De los 4.500 empleos allí, se estima que solo entre 500 y 700 se mantendrán. No estoy diciendo que la industria automotriz alemana pasará de 100 a 0 en 5 años. Alemania seguirá produciendo coches, pero la industria empleará a menos personas. Y, lo que es más importante, las empresas alemanas no dominarán la industria como lo hicieron en el pasado. Tesla y los chinos son los líderes del mercado global. También son los líderes tecnológicos. En China controlan el 96.5% del mercado de coches eléctricos. Los coches eléctricos europeos no solo se consideran demasiado caros en China, sino que también se perciben como anticuados. El software simplemente no está a la altura. Ah, Esto es lo que ocurre cuando los altos directivos se centran en cómo engañar a los verificadores de emisiones. Al mismo tiempo, una gran proporción de las exportaciones de automóviles alemanes va a China, pero la mayoría son coches de combustión. China representa el 38% de las ventas de Volkswagen. Mercedes y BMW venden alrededor de un tercio de sus coches en China. Sin embargo, la cuota de mercado combinada de los alemanes en China ha disminuido del 25% en 2017 al 17% en 2022. Ningún coche alemán figura ya en el top 10 en China. Existe una expresión económica para describir el tipo de exposición que las empresas alemanas han acumulado en China: riesgo de concentración.
Las empresas automotrices alemanas dependen enormemente de este único país, que es un mercado mucho más importante para ellas que Alemania misma. Sin embargo, están perdiendo en el segmento de mercado de más rápido crecimiento. Todavía hay una sólida demanda de los coches alemanes de combustión de alta gama, especialmente en el segmento de lujo, por lo que este segmento puede seguir funcionando bien, pero no será lo suficientemente grande como para sostener la industria automotriz en su tamaño actual. Me recuerda lo que sucedió con la industria de los relojes manuales tras la llegada de los relojes digitales e inteligentes. Rolex sigue generando ganancias porque su producto no es simplemente un reloj, sino una joya. El segmento de los automóviles como símbolos de estatus podría ser la mayor y más rentable nicho para Alemania. Sin embargo, es un mercado pequeño. Una de las cosas extrañas que han sucedido en la industria automotriz y en otras industrias también es que las empresas han perdido su enfoque a largo plazo. El escándalo del diésel fue una respuesta de pánico a corto plazo. Cuando era un joven periodista industrial en la década de 1990, recuerdo el desdén que los gerentes alemanes expresaban hacia el capitalismo financiero anglosajón y su obsesión por las ganancias trimestrales. Ese quizás sea el mayor cambio en la industria alemana. Ahora es tan cortoplacista como cualquier otra. Entonces, ¿por qué no invirtieron en coches eléctricos hace 10 años? ¿O en tecnologías digitales? ¿O en semiconductores? ¿No habría sido eso lo lógico a largo plazo? Cuando el gobierno alemán se dio cuenta de que la principal industria del país se dirigía hacia un choque masivo, entraron en pánico. Su reacción fue centrarse en lo que les parecía la parte más débil de la cadena de suministro, las baterías eléctricas. En 2019, Peter Altmaier, el ministro de Economía de Merkel, y su homólogo francés, Bruno Le Maire, firmaron una declaración para construir un fabricante conjunto de baterías. Dos eventos conspiraron contra los grandes planes de producción de baterías para automóviles: el aumento de los costos de energía en 2022 y la ley de reducción de la inflación de la Administración de Estados Unidos. Volkswagen advirtió que, a menos que el gobierno comenzara a subsidiar los costos de electricidad, no sería posible producir baterías. Poco después de que Olaf Scholz sucediera a Merkel en 2021, invitó al sector privado a participar en una discusión sobre el futuro de la movilidad. Solo invitó a representantes de la industria automotriz. Detrás de esto subyace la suposición, equivocada, en mi opinión, de que la próxima generación de automóviles será una continuación de la anterior. No creo que este sea el futuro de la movilidad, ni siquiera en una Alemania obsesionada con los coches. Los automóviles eléctricos son mucho más flexibles. Las personas pueden usarlos como coches normales, pero una vez que los automóviles autónomos se conviertan en una realidad, tal vez en la próxima década, podrán usarse como taxis y complementar el transporte público. En la era del automóvil digital, la movilidad significará algo muy diferente a lo que significaba en el pasado. El transporte público ni siquiera fue mencionado en las discusiones de Scholz, ni siquiera como una idea secundaria. La pandemia golpeó particularmente duro a la industria automotriz debido a la escasez global de semiconductores. En junio de 2023, el gobierno alemán aprobó un subsidio masivo de 10.000 millones de euros, una tercera parte del costo total del proyecto y, históricamente, el mayor de su tipo, para una nueva fábrica de chips de Intel en el estado alemán oriental de Brandeburgo, cerca de Berlín. El objetivo era asegurar el suministro de chips y relocalizar la cadena de suministro de semiconductores para la industria automotriz. Todo giraba en torno a la industria automotriz. La decisión ha provocado críticas masivas por parte de economistas y de aquellas industrias que no se beneficiarán de esta generosidad. Los economistas han señalado que el valor añadido de las inversiones en educación, investigación y desarrollo sería mucho mayor que el de una fábrica de chips en un mercado competitivo. Tampoco está claro que la fábrica aumente la seguridad del suministro. Como una empresa de Estados Unidos, ¿no estaría Intel subordinada a su país de origen? ¿En un estado de emergencia no prevalecería el Estados Unidos primero? ¿Podría Alemania defenderse a sí misma cuando depende tanto de Estados Unidos para su seguridad? Intel no es la única fábrica de chips que recibe subsidios del gobierno. Infineon está a punto de invertir 5.000 millones de euros con 1.000 millones en subsidios. TSMC, de Taiwán, el mayor productor de chips del mundo, planea una inversión de 10.000 millones de euros, de los cuales el gobierno alemán pagará la mitad. La invasión de Ucrania por parte de Rusia y las explosiones en los gasoductos del mar Báltico provocaron un aumento explosivo en los precios del gas y la electricidad durante el verano y otoño de 2022. Desde entonces, los precios de la energía han bajado, pero los costos totales siguen siendo mucho más altos que antes. Sin el gas ruso, tiene poco sentido económico ubicar industrias de alto consumo energético en Alemania. El gobierno alemán otorga estos enormes subsidios porque, de otro modo, la producción de chips no sería viable en Europa, pero podría tener que pagar aún más para mantenerlas operativas.
Esto no solo conlleva un riesgo de costos, sino un riesgo mucho más amplio de tener capital atado a sectores no competitivos. De la misma forma en que apostaron todo al automóvil de combustión interna, ahora están apostando todo por los chips para coches fabricados en Alemania. El gobierno alemán está duplicando su apuesta por el modelo de crecimiento liderado por exportaciones de automóviles. Una respuesta mucho mejor a un choque estructural en los precios de la energía sería permitir que la economía se diversifique hacia otros sectores y usar fondos gubernamentales para facilitar esa transición. Cuando critico en Alemania la falta de inversión en tecnologías modernas, normalmente recibo miradas de total incomprensión. Alemania es considerada ampliamente como uno de los países más innovadores del mundo. Los propios alemanes creen esto. Después de todo, Alemania fue clasificada como el país más innovador del mundo en 2018, en el índice de competitividad global del Foro Económico Mundial. ¿Cómo puede ser esto? ¿Mi análisis es completamente erróneo? Vale la pena analizar los rankings de competitividad con más detalle. Una categoría importante utilizada para determinar la posición de un país son las patentes. En el caso de Alemania, la mayoría son patentes de industrias tradicionales. Contar el número de patentes y compararlas internacionalmente es una mala idea porque no estás comparando cosas equivalentes. No intento denigrar las innovaciones tecnológicas alemanas. La mayoría de las innovaciones de vanguardia y patentes provienen del sector industrial, como la industria automotriz y la industria química. A pesar de sus méritos, las innovaciones que persiguen las grandes empresas industriales tienen una utilidad marginal más baja que, por ejemplo, las tecnologías impulsadas por inteligencia artificial de Google o Microsoft. Las innovaciones en fintech y en otros campos de vanguardia que podrían afectar significativamente la competitividad de la industria alemana no están ocurriendo. Alemania está renunciando a su papel en la carrera tecnológica global y se está centrando en gestionar el declive del modelo alemán. La consultora empresarial alemana Roland Berger publicó un indicador de innovación un poco más realista, pero debido a su enfoque en las grandes industrias, aún no captura lo que realmente está ocurriendo. El indicador de innovación de Roland Berger de 2023 ubica a Alemania en el 10º lugar a nivel mundial. En ese ranking, Alemania está por delante de Estados Unidos. Vale la pena reflexionar sobre esto un momento. Estados Unidos es la economía digital líder en el mundo. Tiene las empresas tecnológicas más grandes, lidera en inteligencia artificial, robótica y tecnologías cuánticas, y cuenta con un floreciente mercado de capital de riesgo que financia empresas emergentes tecnológicas. Es típico del desprecio alemán por todo lo digital que la innovación en Estados Unidos sea considerada por Roland Berger como demasiado concentrada en unos pocos sectores. Esto ignora el hecho de que estos sectores han superado en tamaño, rentabilidad y crecimiento a las industrias tradicionales. Los estadounidenses también se benefician de la ventaja de el ganador se lo lleva todo, la misma ventaja de la que se benefició la industria alemana en el pasado. Si eres líder de mercado en tu industria, obtienes el mayor valor añadido en una cadena de suministro global. Alemania no está rezagada en todas las áreas de alta tecnología. Todavía está bien posicionada en tecnología de producción y sistemas energéticos. Sin embargo, es un rezagado global en todo lo relacionado con lo digital. Una evaluación muy diferente provino de un estudio de AY, la consultora empresarial, que mostró que las empresas alemanas están quedándose atrás en innovación e inversiones. El problema principal no es tanto la competitividad, sino los choques tecnológicos. Volkswagen es una empresa automotriz en su esencia que ha aprendido a integrar software. Tesla comenzó como una empresa de software y ha aprendido a poner ruedas alrededor de una computadora. Muchas cosas que estaban en el ámbito de la mecánica hoy en día están en el ámbito del software. Miren un teléfono moderno, tiene varios sensores en su interior, pero las piezas de alta tecnología que agregan valor son software. El punto no es tanto que la economía digital esté creciendo más rápido, sino que usurpa algunas de las viejas tecnologías analógicas. Aún habrá demanda de herramientas de precisión fabricadas en Alemania y de plantas energéticas construidas en Alemania. Los ingenieros alemanes saben cómo construir centrales nucleares, aunque ya no puedan usarlas en su país. No estoy hablando de un cambio binario aquí, pero las tasas de crecimiento serán más bajas, al igual que los márgenes de beneficio y los salarios. Los efectos de red no serán los mismos que solían ser. Lo realmente extraño del relativo declive digital de Alemania es que algunas de las universidades del país siguen estando entre las mejores, gracias en gran parte a programas financiados por la Unión Europea, como Horizon Europa. El problema suele ser la realización comercial de las ideas que salen de la academia. En el viejo mundo de la ingeniería mecánica, la vinculación entre las universidades alemanas y la industria funcionaba bien, pero esta integración no ha logrado ser recreada para las industrias modernas. El argumento de Paul Krugman, mencionado en el prólogo, de que los beneficios del comercio provienen de las importaciones, no de las exportaciones, puede extenderse a las tecnologías digitales.
No hay nada que la actual o reciente generación de alemanes pudiera haber hecho para desafiar a Estados Unidos como líder tecnológico global. La posición de Estados Unidos en la industria está estrechamente relacionada con la historia del siglo XX y la pérdida de la ventaja de Alemania en la física cuántica durante el periodo nazi. Después de la guerra, Estados Unidos estuvo en una posición única para aprovechar los frutos comerciales de lo que comenzó como una tecnología militar. Esto produjo un superciclo tecnológico que sigue dando frutos. Estados Unidos sigue beneficiándose de la invención del transistor en 1947. Ha mantenido esa ventaja desde entonces hasta los más recientes experimentos con computadoras cuánticas. De manera similar, la invención del automóvil garantizó grandes beneficios para Alemania más de medio siglo después. El superciclo alemán está terminando, el de Estados Unidos sigue siendo fuerte. En la práctica, esto no tiene que ser tan malo como suena. Incluso si no eres el principal protagonista en la nueva era, aún existe una buena estrategia de segunda mejor. Usa tus excedentes acumulados de los buenos años para invertir en tecnología digital y usa esa tecnología para mejorar la productividad de tu economía. Aquí es donde los países nórdicos lo están haciendo también. Alemania ha fracasado en hacer cualquiera de las dos cosas, invirtiendo sus excedentes en las mismas viejas tecnologías y subinvirtiendo en digitalización. Esto es especialmente cierto para el Mittelstand alemán, el sector industrial de propiedad familiar, y el gobierno tampoco está proporcionando incentivos para la inversión en tecnología digital. La infraestructura de telecomunicaciones a menudo no está a la altura, y no hay suficiente capital del sector privado disponible para proyectos digitales. A diferencia de sus homólogos de Estados Unidos, los capitalistas de riesgo alemanes generalmente no están bien informados sobre los últimos desarrollos tecnológicos. Mis opiniones sobre la capacidad decreciente de Alemania para innovar son compartidas por las élites industriales del país. Ellos saben, por supuesto, lo que está pasando. Roland Busch, el director de Siemens, le dijo a Handelsblatt que ve un peligro agudo de desindustrialización en áreas intensivas en energía como la química. Dijo que el enfoque regulatorio para las tecnologías de vanguardia era demasiado restrictivo y señaló que Alemania ya había perdido esencialmente la batalla por la inteligencia artificial frente a Estados Unidos y China. Y añadió que él y otras empresas tienen enormes dificultades para conseguir buenos empleados para trabajar para ellos. Siemens tiene una ventaja sobre muchas otras empresas industriales alemanas. Su dependencia de China es mucho menor, representando solo el 13% de su facturación. ¿Acaso hay nuevos campeones esperando entre bastidores? Probablemente sí. Alemania claramente se perdió la revolución digital, tanto como proveedor como consumidor, pero el país tiene mucha experiencia tecnológica, no solo en automóviles y productos químicos. Los alemanes son ingenieros de clase mundial. Nuestra historia no es una de declive inevitable. Un sector en el que Alemania debería estar liderando el mundo es la tecnología verde, donde la experiencia alemana en química, biología e ingeniería electrónica y mecánica se combina. El país está por delante de otros en la transición hacia energías renovables. ¿Es esto un nicho potencial? La respuesta es sí, en teoría, pero la realidad es más complicada, como muestra el siguiente ejemplo. La agricultura vertical es la práctica de cultivar productos agrícolas en capas apiladas verticalmente, el equivalente agrícola de los rascacielos urbanos, lo que permite a los agricultores producir más alimentos en la misma cantidad de tierra en comparación con la agricultura tradicional. Dado el Pacto Verde de la Unión Europea, con su énfasis en la restauración de la naturaleza, uno podría pensar que la agricultura vertical sería una tecnología particularmente buscada. Pero esa no fue la impresión de dos agricultores holandeses innovadores cuando se encontraron con el obstáculo inamovible que es la burocracia alemana. Los agricultores comenzaron sus intentos de establecer una filial de agricultura vertical en Alemania en 2015, en Renania del Norte-Westfalia, cerca de la frontera con los Países Bajos, y se encontraron inmediatamente con oposición del consejo local. Inicialmente, había objeciones sobre el número de camiones que circularían hacia y desde la granja. Luego se descubrió que la granja que planeaban comprar tenía estructuras subterráneas que debían ser protegidas. Y después surgieron problemas con la extracción de agua del suelo, momento en el que los inversores se decidieron ir a Baviera. Allí, el intento de establecer una granja fue bien inicialmente, pero provocó protestas de los agricultores locales de verduras. Finalmente, los agricultores holandeses encontraron un lugar donde los gobiernos local, regional y estatal apoyaban la granja vertical, en Brandeburgo, cerca de Berlín. Todo parecía perfecto, había suficiente espacio y el lugar tenía buenas conexiones con carreteras y electricidad. Entonces, la burocracia alemana empezó a intervenir. Para ese entonces, ya era 2020. Ya habían pasado 5 años desde que decidieron expandir su negocio a Alemania. La primera complicación fue un procedimiento burocrático para determinar si el negocio era agrícola o industrial. La empresa fue clasificada como agrícola, lo que significaba que se debía crear un nuevo plan de uso del suelo. Se organizó una audiencia en matrimonio de 42 organizaciones.
Las subvenciones agrícolas están limitadas a 2 millones de euros, mientras que las empresas industriales pueden recibir hasta un 30% de su inversión como subsidio. Con las empresas de semiconductores, incluso es un 50%, una excepción prevista por la ley de chips de la Unión Europea. Pero los agricultores holandeses recibieron mucho menos que los 2 millones de euros. El problema mayor fue que esto retrasó aún más el proyecto. Los retrasos les costaron a los inversores tanto tiempo como dinero, en términos de ingresos perdidos y subsidios perdidos. Ya habían comprado el sitio, pagando más de 3 millones de euros por 36 hectáreas y habían encargado un plan energético para satisfacer la inmensa demanda con energía solar y eólica. Las cosas avanzaban lentamente, pero no anticiparon tener que lidiar con la Oficina para la Protección de Monumentos Históricos. Los funcionarios sospechaban que podrían encontrarse restos funerarios de la Edad del Bronce en el sitio. Esto causó más retrasos y se les indicó que no excavasen más allá de 90 centímetros en algunos lugares. Luego vino otro problema. El área asignada a ellos por la Autoridad de Conservación de la Naturaleza para las grúas estaba junto a un parque eólico. El operador del parque eólico apeló, citando evidencia de otra autoridad de conservación de la naturaleza. Mientras tanto, habían pasado 8 años y el mercado de la agricultura vertical lamentablemente había cambiado debido al aumento de los costos de energía, lo que alteró las perspectivas de inversión. Al momento de escribir esto, aún no estaba claro si la empresa holandesa finalmente recibiría la autorización o vendería la tierra y se iría frustrada. El aumento de los precios de la electricidad habría ocurrido en cualquier caso, pero podrían haber tenido 8 años para convertir su proyecto de agricultura vertical en un negocio viable. No fue un buen año para comenzar nada que requiera mucha energía en 2023, incluida la tecnología verde. Los precios de la energía comenzaron a bajar durante ese año, pero para la primavera de 2024 aún seguían siendo altos en comparación con lo que habían sido antes de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Las complicaciones burocráticas que experimentaron los inversores holandeses no fueron excepciones, sino características del sistema. Como dijo un empresario frustrado a Manager Magazine, todos actúan según sus reglas, todos tienen buenas intenciones, pero solo miran su propia área, y nosotros parecemos caer en todas las grietas de financiación. Esta es una buena descripción de lo que está sucediendo. Esto deja a la tecnología verde como potencialmente otra oportunidad perdida. Y empeoró con la Ley de Reducción de la Inflación de los Estados Unidos, que estaba dirigida específicamente a ese sector. A diferencia de las subvenciones de la Unión Europea, donde las promesas fantasmas están sujetas a procedimientos burocráticos kafkianos, los Estados Unidos están dando dinero real a las empresas, de manera inmediata, a menudo por adelantado. Muchas empresas europeas han aprovechado la oferta y se han ido. Quizás el ejemplo más amargo en Alemania sea el de Marvel Fusion, una empresa que está a la vanguardia de la investigación en tecnologías de fusión nuclear. Esta startup de Múnich era una de las grandes esperanzas de Alemania en el sector de la tecnología verde. Pero en agosto de 2023 decidió trasladar su próximo gran desarrollo a los Estados Unidos para construir una nueva planta de pruebas. Marvel Fusion no recibió ni una sola oferta de inversión de Alemania ni de ningún otro lugar de la Unión Europea. El dinero del gobierno de los Estados Unidos, por supuesto, fue una de las razones por las que se fueron, pero no la única. El fundador de la empresa le dijo a Handelsblatt que otro factor fue la asociación con la Universidad de Colorado. Tal asociación no habría sido posible en Alemania, ya que las universidades desde los Estados Unidos son más emprendedoras y las asociaciones entre instituciones públicas y empresas de tecnología avanzada están mejor gestionadas. Hubo un tiempo, no hace mucho, cuando la tecnología verde parecía un área plausible de crecimiento incluso para mí. Lo mismo ocurría hace muchos años con la inteligencia artificial. Pensamos en la inteligencia artificial como algo relativamente nuevo, pero la investigación sobre sistemas inteligentes ha estado en curso durante muchas décadas. Los algoritmos fueron desarrollados por matemáticos y científicos informáticos mucho antes de que tuviéramos computadoras personales y teléfonos móviles. En 1991, un científico informático alemán de la Universidad Técnica de Múnich, Jürgen Schmidhuber, y su estudiante Sepp Hochreiter lograron superar un gran problema que los algoritmos de aprendizaje automático habían enfrentado, el llamado problema del gradiente desvanecido. Su avance dio lugar a una red neuronal especial, llamada modelo de memoria a largo y corto plazo. Es esta tecnología la que está detrás de ChatGPT. Habías pensado que Schmidhuber y Hochreiter serían las estrellas de la escena tecnológica alemana, pero en este punto de nuestra narrativa no es difícil adivinar lo que sigue. Schmidt-Huber se fue no a los Estados Unidos, sino a Suiza, un país que, a diferencia de Alemania, ha sido acogedor con las startups tecnológicas. Fundó una empresa en Lugano para trabajar en aplicaciones comerciales de inteligencia artificial. También es el director científico del Instituto Dalle Mole de Investigación en Inteligencia Artificial. En 2018, el gobierno alemán finalmente publicó su estrategia de inteligencia artificial.
Como prácticamente todas las iniciativas bajo la administración de Merkel, esta estrategia consistía en afirmaciones exageradas y mala implementación. El gobierno quería reservar 3.000 millones de euros para la investigación, asignados entre varios ministerios. Gran parte de la estrategia se centró en el papel que desempeñarían los comités de empresa, lo que nos dice mucho sobre el enfoque subyacente. Las empresas existentes y los grupos de interés serían los impulsores de esta tecnología, no personas como Schmidt-Huber. También se centró más en las limitaciones que en las oportunidades de la inteligencia artificial, lo cual también se ha convertido en algo típico del enfoque de la Unión Europea. No es sorprendente que esta iniciativa no llegara a ningún lado. Si no hay un solo ministerio a cargo, nunca sucede nada. En la planificación financiera a medio plazo, hasta 2023, solo se asignaron 1.000 millones de euros de los 3.000 millones prometidos a varios ministerios. Pero esto no es lo peor. El plan de inteligencia artificial enfrentó el mismo problema que el televisor de alta definición de Kohl. Fue una apuesta por la tecnología equivocada. La inteligencia artificial del gobierno alemán se basaba en tecnología obsoleta, como los sistemas expertos, que eran predominantes en las décadas de 1980 y 1990. Pero la revolución del aprendizaje automático y el aprendizaje profundo de los últimos 20 años ha cambiado completamente la dirección de la investigación en inteligencia artificial. Es irónico que un científico informático alemán estuviera a la vanguardia a principios de la década de 1990 y que 30 años después el gobierno alemán se esté enfocando en tecnologías que ya estaban destinadas al fracaso en esa época. Buscaron asesoría de los expertos equivocados, presumiblemente personas que aún realizaban investigaciones en esas áreas. Los sistemas expertos utilizan un enfoque clásico de arriba hacia abajo. En estos sistemas no se aprende conocimiento, sino que se recopila de las opiniones de expertos y se almacena en grandes bases de datos. La idea es canalizar toneladas de información a un sistema con la esperanza de que salga algo útil. Las redes neuronales modernas funcionan de manera completamente diferente. Están modeladas en el cerebro humano, altamente interconectadas e interactivas y en constante evolución. Esta es la tecnología detrás de la inteligencia artificial en los teléfonos móviles, en los coches autónomos y en los grandes modelos de lenguaje como ChatGPT. No es sorprendente que los sistemas expertos no hayan producido muchas aplicaciones comerciales. El tema de que el gobierno respaldara el caballo equivocado fue planteado por Florian Gallwitz, profesor de informática de los medios en la Universidad Técnica de Nuremberg en 2019. Helge Braun, jefe de gabinete de Merkel, defendió la estrategia del gobierno en respuesta a estas críticas, argumentando que un enfoque excesivo en los métodos modernos sería demasiado limitante, también en términos de las oportunidades comerciales. Este fue otro gran error comercial, pero muy típico de la forma en que se han tomado decisiones en Alemania desde la década de 1980. 3 años después, Alemania y Europa estaban irremediablemente rezagadas respecto a Estados Unidos en inteligencia artificial. Alemania está muy abajo en la tabla de inicio de empresas de inteligencia artificial. Estados Unidos tiene 5.22 startups por cada 100.000 habitantes, el Reino Unido tiene 5.22, Francia tiene 2.04 y Alemania tiene 1.9. Handelsblatt ha señalado que de las 10 startups de inteligencia artificial con mejor capitalización, ninguna está en Alemania. Una de las razones es que los centros de startups dedicados de Alemania, como en Berlín, no son de interés para la industria de la inteligencia artificial, que prefiere proximidad a las mejores universidades. Múnich es una de las pocas universidades de este tipo en Alemania, pero está rezagada respecto a las grandes universidades de otras partes de Europa: Oxford, Cambridge Imperial College de Londres y París. Las startups tecnológicas de Estados Unidos se benefician de un efecto multiplicador comunitario, estando en lugares donde las personas talentosas quieren trabajar. Esto se combina con mercados de capital de riesgo altamente desarrollados y universidades de primer nivel especializadas en inteligencia artificial, como Stanford, MIT y Caltech. La Comisión Europea fue la primera en introducir una regulación de inteligencia artificial, pero la Unión Europea está delirando al pensarse como el regulador global de un área en la que tiene experiencia. Tuvo éxito en otros sectores en el pasado debido a la fuerte presencia de empresas europeas. Si no tienes nada que ganar en el juego, los estándares regulatorios globales serán establecidos por quienes sí los tienen. Estados Unidos en este caso. Así como Europa y Alemania se perdieron las primeras etapas de la revolución digital, desde el semiconductor hasta Internet, ahora se están perdiendo la próxima gran etapa de la inteligencia artificial. Es interesante que incluso hoy en día prácticamente nadie en el establecimiento político de Alemania, en ningún partido, esté sintonizado con estos temas. El Partido Democrático Libre, FDP, por sus siglas en alemán, parecía estar más cerca cuando en 2021 hizo campaña por la modernización, incluyendo inversiones digitales. Pero cuando llegaron al gobierno, gastaron su capital político en la consolidación fiscal, como siempre, a expensas de la inversión en el sector público.
Alemania todavía no tiene un ministerio digital. Las empresas alemanas en general lo están haciendo mejor que la política alemana. Algunas de ellas incluso podrían desarrollar sus propios productos de nicho basados en inteligencia artificial. Sin embargo, esto solo equivale a un declive gestionado, ya que está vinculado al antiguo modelo industrial. Las empresas industriales de tamaño mediano probablemente tendrán dificultades para adaptarse a la inteligencia artificial, ya que no pueden contar con el mismo talento, capital y escala que las grandes. Además, en este momento, ninguna empresa alemana está a la vanguardia del desarrollo de inteligencia artificial. La gran ironía es que Alemania cuenta con muchas personas trabajando en este campo. El número de expertos en inteligencia artificial en proporción a la población es mayor en Europa que en Estados Unidos. Es 3 veces más alto que en China. La Fundación Nueva Responsabilidad realizó un estudio que mostró que entre los estudiantes de doctorado en inteligencia artificial en Alemania, el 40% estaba abandonando el país. La mayoría de ellos se van a Estados Unidos, seguidos por Suiza y Reino Unido. De los que se quedan en Alemania, una menor proporción termina en el sector privado en comparación con los estudiantes de doctorado en inteligencia artificial en Estados Unidos o Reino Unido. El problema de fondo no es la educación y formación de expertos en inteligencia artificial. Alemania no está a la vanguardia absoluta, pero no lo está haciendo tan mal. El problema es la incapacidad de establecer una industria de inteligencia artificial. La razón es que la Alemania neomercantilista ha limitado su pensamiento sobre el desarrollo económico únicamente a los sectores industriales existentes. En 2020, el gobierno saliente de Angela Merkel empezó a darse cuenta de que su enfoque hacia la industria de alta tecnología necesitaba un reinicio. Crearon una nueva agencia federal, SPRINT, que significa Agencia Federal para la Innovación Disruptiva. Para mí, suena como un oxímoron, como guerra civil o diplomacia alemana. Una burocracia alemana que gestiona la disrupción es algo digno de contemplar. Está modelada según la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa, DARPA, por sus siglas en inglés, en Estados Unidos, que estuvo detrás de muchos avances científicos como el semiconductor y el GPS. Aún es temprano. Hoy, esta pequeña y naciente agencia, dotada con un presupuesto anual de solo 180 millones de euros, es la única parte del gobierno federal con alguna afinidad hacia el mundo de las empresas emergentes de alta tecnología. En el discurso público, sin embargo, las empresas emergentes tecnológicas tienen poco o ningún papel. Todo gira en torno a las viejas empresas. Los gigantes industriales de Alemania han sido tremendamente exitosos durante muchas décadas, pero deben su éxito a inventos que ocurrieron hace mucho tiempo. Aún así, incluso en nuestro mundo digital, necesitamos ingeniería clásica, autobuses, carretillas elevadoras, grúas y maquinaria pesada. El cerebro de un robot es el software, pero sus brazos y piernas son dispositivos mecánicos. Sin embargo, este ya no es un mundo en el que la ingeniería antigua produzca suficiente dinero para sostener un modelo económico de goteo. Las grandes ganancias provienen de tecnologías en las que Alemania no se está especializando. Dicen que la negación es la primera etapa del duelo. Esa fase aún no ha terminado. No puedo predecir dónde terminará todo esto, pero puedo decir con certeza que el camino actual no es sostenible. No se puede mantener el liderazgo económico centrándose en actividades económicas con márgenes de beneficio decrecientes. Algo tiene que cambiar. Tal vez Alemania se ajuste eventualmente, o tal vez la sociedad alemana acepte el declive. Ese sería un declive desde un nivel alto. Lo que Alemania aún no ha entendido es que hay una lección que hacer.